Amados oyentes, es un placer darles la bienvenida al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso y estoy muy emocionada de continuar hoy con nuestra serie Caminando con Dios, en la que hemos estado hablando sobre el Dios Trino. Hemos explorado las características y funciones de Dios Padre y Dios Hijo. Hoy comenzaremos nuestra conversación sobre Dios Espíritu Santo. Gran parte de la Iglesia desconoce al asombroso Espíritu Santo. Él es Dios y al igual que Dios Padre y Dios Hijo, siempre ha existido. Escuchamos sobre Él por primera vez en la Biblia en Génesis 1:2 que dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Aunque vemos al Espíritu Santo operando en el Antiguo Testamento, inspirando a hombres de Dios a interpretar sueños y ofrecer profecías, fue Jesús quien nos lo presentó por primera vez oficialmente. Juan 15:26 nos dice: «Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí». Y también Él les dijo a sus discípulos en Juan 14:15-17: «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que os ayude y esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes». En este pasaje Jesús comparte con sus discípulos algo que probablemente no les resonó o no les tuvo mucho sentido a los discípulos en ese momento, pues nunca habían oído hablar por nombre del Espíritu Santo. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, estos versículos les resultaron claros. Es importante destacar que Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Este es uno de varios nombres por los cuales conocemos al Espíritu Santo en la Biblia. Jesús explicó que le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo a la tierra, no porque no estuviera ya presente. Recordemos que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes. Lo que Jesús quiso decir fue que le pediría al Padre que enviara a la tercera persona de la Trinidad para morar en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que el mundo no conoce al Espíritu de verdad. Para ser justos, ¿cómo puede el mundo conocer al Espíritu sin conocer a Jesús, quien es la verdad? Sin embargo, les aseguró a sus discípulos que ellos sí lo conocían, porque Él estaba con ellos y, lo más importante, que viviría en ellos. Analicemos esto un poco más para que sea más fácil entender lo que Cristo les dijo. Antes de que Jesús muriera, toda la humanidad estaba separada de Dios. El pecado había desconectado nuestro espíritu de nuestro Padre Celestial. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu que estaba muerto renace. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3? Le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Cuando venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza muere. Dios no nos revive mediante el sacrificio de Cristo. En cambio, recibimos un corazón nuevo y nos convertimos en una nueva creación en Él. En otras palabras, no revivimos, sino renacemos. Una vez que se produce esta transformación, podemos convertirnos en el templo del Espíritu Santo, como nos dice Pablo en 1 Corintios 6:19. El Espíritu de verdad no solo está con nosotros, sino que también mora en nosotros. Por eso, cuando Él nos habla, a menudo sentimos como que si su voz viniera de nuestro interior. ¿Han notado eso? Amigos, una vez que empezamos a prestar atención, podemos distinguir qué persona de la Trinidad nos habla, ya que sus voces son distintas. El Salmo 121:5 nos dice que Dios Padre es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Cuando el Padre nos susurra, a menudo sentimos como que si su voz viniera de atrás de nosotros. Al menos así me lo parece a mí. Suelo escuchar la voz de Cristo como si estuviera a mi lado, mientras que la voz del Espíritu Santo suele provenir de mi interior. Ahora, ¿importa cómo escuchamos a Dios? En realidad no. Simplemente lo encuentro especial. Por eso aprecio esta distinción. Quiero compartir con ustedes algo peculiar sobre mi camino escuchando la voz de Dios.
Como saben, conocí a Cristo de niña. Al principio no sabía mucho de él. Mi madre siempre fue una mujer temerosa de Dios y nos llevaba desde pequeños a la iglesia católica todos los domingos. Sin embargo, por alguna razón nunca sentí que yo encajaba ahí. Era una niña muy curiosa, que quería entender el porqué de todo lo que hacía. Quería saber por qué teníamos que ir a la iglesia y repetir las mismas oraciones una y otra vez. ¿Por qué la gente le contaba sus secretos a los sacerdotes? ¿Y por qué el sacerdote repetía lo mismo una y otra vez durante la misa? Como mi mamá no tenía las respuestas a mis preguntas, finalmente me llevó con su sacerdote. Desafortunadamente, el pobre se molestó porque por mucho que intentara explicarme la fe, solo conseguía generar más preguntas en mí. Por favor, no confundan lo que comparto con una crítica a la Iglesia Católica. Simplemente quiero expresar que yo tenía sed de Dios y como un alma vieja atrapada en un cuerpo de 8 años, volvía locos a mi mamá y a su sacerdote. Creo que mi sed de comprensión provenía de un profundo temor a perder a mis padres durante la guerra en El Salvador. Yo crecí en un país donde los tiroteos eran cosa de todos los días y gente moría a mi alrededor constantemente, lo que me llenaba de temor. Buscaba a alguien lo suficientemente poderoso como para protegernos. Ahora me doy cuenta de que era Dios quien me buscaba a mí, y cuando yo clamé a Dios por ayuda, Él estuvo ahí para ayudarme. La primera vez que escuché la voz de Dios estaba en mi cuarto, pidiéndole ayuda. Había estado siendo atormentada durante varias noches, despertando pensando que iban a entrar a mi casa a robarse a mi papá, a secuestrarlo. No puedo explicarles cómo escuché a quien ahora creo que era el Espíritu Santo, pero me dijo que pidiera a los ángeles de Dios en nombre de Jesús que nos protegieran. Me dijo que tenía que hablarles en voz alta porque no podían leerme la mente. Nunca había leído la Biblia, ni siquiera tenía una. Nunca había ido a la escuela dominical y nadie me había hablado de los ángeles. Sin embargo, intuitivamente entendí que los ángeles de Dios, de los que hablaba el Espíritu Santo, no eran los angelitos gorditos que había visto yo en fotos o en murales de la iglesia. En cambio, lo que me vino a la mente fueron guerreros. Lo que sucedió después es una de mis historias favoritas para compartir con niños y es uno de los muchos milagros de protección que puedo contarle al cuerpo de Cristo hoy. Mis padres eran dueños de una tienda o de un negocio en El Salvador y 2 semanas seguidos nos habían asaltado unos hombres armados en la tienda. Durante el primer robo yo estaba presente. Terminé con un rifle M16 apuntándome a la espalda mientras los ladrones amenazaban con matar a mis papás y a sus empleados si no abrían las cajas registradoras. La segunda vez que nos robaron yo no estaba presente, pero mis hermanos sí. Los tiraron a todos al suelo durante el robo. Gracias a Dios nadie salió herido en ninguno de los 2 incidentes, pero por eso empecé a despertarme en pánico por las noches. Después de escuchar la voz de Dios, comencé a pedirles a los ángeles que vigilaran cada puerta de nuestra casa y negocio para que nos protegieran. Intuitivamente también entendí por qué hacía esta petición en el nombre de Jesús. Las instrucciones de Dios tenían sentido para mí. Me di cuenta de que los ángeles no tenían por qué obedecerme, pero de alguna manera sabía que obedecerían a Jesús. La iglesia me había dado algo de conocimiento. Yo solo necesitaba leer la Biblia. Desde la noche en que comencé a hacer lo que el Espíritu Santo me dijo, los negocios que rodeaban la tienda de mis padres fueron vandalizados y robados muchas veces, pero nadie nunca más tocó nuestra tienda o negocio. Eso marcó el comienzo de mi hermosa aventura con el Dios Espíritu Santo. Poco después, gracias a una serie de maravillosas decisiones de mi madre, terminamos en una escuela cristiana, donde me predicaron el Evangelio y acepté a Cristo. Dios no solo me proporcionó una maravillosa maestra de Biblia en mi escuela, quien tuvo la paciencia de responder a todas mis preguntas, sino también una iglesia con una escuela dominical donde aprendí muchísimo sobre la Biblia. Amigos míos, nadie llega a Cristo por casualidad. Sin importar cómo lo conociste, Dios, el Espíritu Santo, estuvo ahí
influenciándote para que encontraras a tu Salvador. Uno de los versículos que leímos en Juan afirma que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Una vez que estamos en Cristo, Él comienza a caminar con nosotros y a ministrarnos. El Espíritu Santo es la parte de Dios Trino que está presente con la iglesia ahora en la tierra. Según el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y la Biblia nos dice que estará con la iglesia hasta el rapto. Él es quien obra milagros en la tierra en este momento y mediante sus dones la iglesia opera en el poder de Dios. Si el Señor nos guía, quizás este año podamos hablar sobre los dones del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es multifacético. En nuestro próximo episodio lo analizaremos con más profundidad. Por ahora quiero destacar que un aspecto del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es el de ser nuestro maestro. Juan 14:26 nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu de verdad les iba a enseñar todas las cosas. Mucha gente limita el ministerio del Espíritu Santo pensando que Él solo enseña a la iglesia. Sin embargo, cuando Jesús dijo todas las cosas, en realidad quiso decir todas las cosas. Consideren esto. ¿Quién cree que aporta el conocimiento y la sabiduría que impulsan a los avances científicos, matemáticos y tecnológicos de hoy? ¿De dónde proviene ese conocimiento? ¿Quién cree que inspira las ideas que conducen a innovaciones como los aviones, el Internet y las computadoras? Aunque no siempre se le reconozca su mérito, el Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en estos avances. Además, el Espíritu Santo también enseña a la iglesia a comprender la Biblia. Por eso, a muchas personas que leyeron la Biblia antes de venir a Cristo, les resultaba difícil comprenderla, les parecía absurda o hasta aburrida. Sin embargo, una vez que estás en Cristo y el Espíritu Santo reside en ti, leer la Biblia se convierte en una experiencia diferente. Lo que antes parecían historias extrañas con personajes pintorescos, ahora tiene el poder de transformar tu vida. Una de las señales más sencillas de que eres salvo es tu nueva comprensión de la Biblia. Al principio, tu comprensión puede ser limitada, pero a medida que creces en tu relación con Cristo, también crecerá tu comprensión de las Escrituras. Es importante destacar que a muchas personas les cuesta crecer en fe porque rara vez leen la Biblia. Muchos cristianos hoy se conforman con confiar únicamente en lo que les enseñan sus pastores. Una de mis amigas que es doctora comparte esta situación con alguien que solo consume comidas enlatadas o congeladas. Si bien estos alimentos procesados pueden mantenernos vivos, no proporcionan los nutrientes esenciales necesarios para una verdadera salud. Tu vida cristiana nunca será sólida a menos que leas la Biblia directamente y permitas que el Espíritu Santo te dé conocimiento. El Espíritu Santo te conoce y entiende exactamente lo que necesitas para crecer. No sugiero que no podamos o no debamos aprender de los demás. La Biblia nos dice que nos necesitamos unos a otros y necesitamos las revelaciones de Dios que Él le da a otros. Por eso predico y por eso grabo este podcast. Sin embargo, considera lo que aprendes de tus pastores en libros o podcasts como simples suplementos. Así como los suplementos o vitaminas diarios aportan nutrientes que quizás no obtengamos de los alimentos, todavía necesitamos comida regular como fuente principal de nutrición. La lectura diaria de la palabra de Dios es tu alimento esencial. Todo lo demás es simplemente un suplemento o vitaminas. Por eso, por favor, lee la Biblia todos los días. Gracias por escuchar nuestro podcast hoy. Les esperamos de nuevo la próxima semana para continuar explorando el ministerio del fantástico Espíritu Santo en la iglesia. Que Dios les bendiga.